prójimo son todas aquellas personas que no somos nosotros. Y aquí todos sí son todos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué tiene que ver con el tema del día de hoy? ¿Me regalas tantito la imagen, por favor? Porque me pareció muy interesante. Dice, ¿a quién adoras cuando adoras? Y por ahí, si se dan cuenta, vemos unas manos levantadas, ¿verdad? Al cielo. Y me sorprendió mucho porque normalmente aquí en la iglesia no levantamos las manos, pero ¿será bíblico? ¿Será que está basada eh, esa, esa, esa imagen, esa acción de levantar las manos? Me llamó mucho la atención, pero bueno, vamos a ir respondiendo. Entonces, en otros venimos escuchando también la enseñanza de lo que es Primera de Timoteo, ¿verdad? De lo que Pablo le escribe a Timoteo, en un contexto de que pues Timoteo, ¿recuerdan dónde estaba Timoteo? En Éfeso, ¿verdad? Entonces, am, venían y Pablo le enseña, le dice a Timoteo, ¿no? Sobre los problemas que habían en la iglesia, tanto en la enseñanza, por las doctrinas, ¿verdad? Que no eran correctas. Y había mucho disturbio, había mucho desorden, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia. Y entonces Pablo le dice a Timoteo todas estas cosas que debían de hacer tanto él para poner orden, pero también a todos los congregantes, todos los hermanos, ¿verdad? Y hablaba de los requisitos para ser diáconos, pastores, de también el hecho de ejercitarnos en la piedad, ¿no? De cómo tratar a nuestros mayores, a las viudas, de tener contentamiento. El último predicación hablábamos del contentamiento y del amor al dinero, ¿cierto? Entonces, esta palabra, esta carta más bien fue hecha por Pablo y le decía estas recomendaciones a Timoteo y fue precisamente en la iglesia de Éfeso, a una iglesia de Éfeso. Sin embargo, aquí Pablo, que también está escribiendo Gálatas, no es solamente a una iglesia, sino que es a varias iglesias que estaban en una comunidad, comunidades cristianas, en una región que es la región de Galicia, en lo que actualmente es Turquía. Y dentro de esas ciudades estaba Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Eso lo podemos encontrar el contexto en Hechos 13. Entonces, en esa iglesia, o en esas iglesias, más bien dicho, era una mezcla de gentiles y de judíos, ¿no? Eran precisamente personas que no eran judías, que estaban fuera del contexto y que habían sido convertidos al cristianismo. Pero ¿cuál era el problema en ese tiempo? ¿Cuál era el problema que enfrentaban esas iglesias, esas comunidades de iglesias en Galacia? Bueno, pues decían que creer en Jesús estaba bien, no tenían problema con ello. O sea, decían, bueno, creemos en Jesús, pero no solamente eso, decían que para ser salvos también tenían que circuncidarse. Y entonces, después de que Pablo se fue, estos judíos, esos maestros llamados judaizantes, enseñaban esta doctrina. Entonces, básicamente era creer en Jesús, pero también hacer obras de la ley. Y eso como resultado era tener una salvación verdadera. Y eso ocasionó mucha confusión entre los Gálatas y muchos empezaron a dudar del Evangelio.
que Pablo les predicaba. Entonces Pablo dice, a ver, no, le llega a los oídos de Pablo y dice, a ver, no, somos justificados solamente por la fe, no por hacer rituales, no por llevar a cabo la ley. Y eso lo dice en Gálatas 2, si me pueden acompañar, Gálatas 2 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante, ¿qué dice? La fe en Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí Pablo les está confirmando que prácticamente sin Cristo no tenían esperanza, porque de nada les servía. De hecho, Pablo les hace una advertencia ahí mismo en Gálatas 5:4 y dice, ¿me regalas esa versión, en la versión NTV? Gálatas 5:2, perdón, atrásito. Dice, presten atención, dice, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Entonces Pablo está molesto porque prácticamente cuando él se va, él funda estas iglesias, deja a personas a cargo de esas iglesias, pues vienen a él, a sus oídos, que prácticamente están como había disturbio por esta mezcla de judíos que estaban enseñando una mala doctrina. Y entonces Pablo, molesto, les dice, ¿saben qué? Eso no es cierto, ¿no? De hecho, si avanzamos al versículo 4, dice que han quedado separados, dice, de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Entonces, ¿será que estas palabras de Pablo podemos traerlo a nuestro contexto el día de hoy? ¿O nada más lo dejamos a los Gálatas? ¿Será que en la actualidad existen iglesias que precisamente piensan lo mismo que estos hermanos? Que piensan que, ok, creemos en Cristo, pero también hagamos obras para salvación. Y creo que ah, por así decirlo, los católicos romanos, inclusive dentro de la misma iglesia cristiana, los pentecosteses, los arminianos, creen esto. Entonces, ¿verdad que no estamos tan lejos de lo que decía Pablo? Casi 2000 años después. Muchos de nosotros traemos ese tipo de contexto en nuestra vida cristiana. Salimos de allí, nacimos allí. Y digo, agradezcamos de verdad por estar en una iglesia donde hemos conocido la verdad. Y aclaro, no estoy diciendo que eso está mal. No, 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 no. Simplemente cualquiera que sea nuestra postura, debemos honrarla. Solo que para aquellas personas, si tú eres arminiano y crees en esas tradiciones, seguir en esas tradiciones, en esas buenas obras, aquellos que creen que su salvación se pierde, entonces de verdad espero que la muerte no los tome de sorpresa antes de arrepentirse. Porque, ¿qué pasa con aquellas personas que pecaron y no se arrepintieron en la noche y al otro día mueren? Se van a ir al infierno, ¿no? Bajo esa lógica. Pero aquellos que creemos que somos salvos por fe, entonces obedezcamos al Señor en todo. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos use para dar la gloria a Dios.
y estemos orando por aquellas iglesias que no enseñan la verdad, que sean iglesias confrontadas por la palabra de Dios, que sean iglesias que el Espíritu Santo les revele esa buena y perfecta voluntad de Dios. Dios no solamente es un momento, no nada más es, solamente cuando pienso en Él, cuando oro, no. Dios es una presencia constante. Cuando tomamos decisiones, cuando hablamos, cómo reaccionamos, ahí se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas. Ahí se manifiesta el conocimiento que tenemos de Dios. Ahí se manifiesta la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Existe una línea muy, muy delgada para poner a Dios en segundo lugar, si no es que en último, ¿verdad? Y Pablo por ahí nos dice, tengan cuidado, porque dice, han caído de la gracia de Dios. Algunos de nosotros aún batallamos con temas del corazón, en el sentido de poder organizar, ordenar las prioridades conforme a la Escritura. Batallamos y la verdad que cómo cuesta sacar esas cosas que están en un lugar incorrecto en nuestras vidas. Pero saben, eso pasa porque nos sentimos cómodos con ellas. Sentimos que no nos afectan, que tenemos el control de ellas. Por ejemplo, creemos que venir a la iglesia para que Dios nos vea que nos congregamos. Si es que lo hacemos, ¿verdad? O a veces de repente nada más leemos la Biblia, ¿sí? Porque nuestro tiempo está tan ocupado que empezamos a ocupar nuestro tiempo y a dejar las cosas que realmente tienen valor en nuestras vidas al final o en segundo lugar. ¿Sí? Tener un devocional para conocer más al Señor, para reflexionar sobre nuestra forma de vivir, ¿sí? Nuestra vida ser confrontada a la luz de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que es útil para corregir, para instruir. Hermanos, no le estamos haciendo un favor a Dios, porque Dios no nos necesita, pero nosotros a Él sí lo necesitamos. Y también nos necesitamos unos a otros. Esa es la verdad. Pero eso, hay cosas que no nos gusta que nos digan qué hacer. Y eso lo traemos en nuestra naturaleza. Acordémonos de Adán y Eva. No comas esto, no hagas esto, lo hace. Y papás no me dejarán mentir, digo, yo fui un hijo, ¿no? Y a veces hijo rebelde, ¿no? No hagas esto. Y en mi necedad, en mi rebeldía, pensaba yo que hacer las cosas a mi manera era lo bueno, ¿no? Entonces lo traemos en el corazón. Pero avancemos. ¿Qué no es adoración? No solamente es venir a la iglesia a cantar alabanzas al Señor y no tener una semana de comunión con el Señor. Eso no es adoración, mis hermanos. Tampoco es una emoción del momento o congregarnos por necesidad para recibir algo de parte de Dios. Tampoco eso es adoración. O nos congregamos para que Dios nos dé algo. Porque muchos
le hacemos una promesa al Señor y decimos, mire, si tú me haces esto, yo le voy a echar las ganas. Dios, si me das un coche, va a ser para la gloria de Dios. Ni ray le damos a los hermanos. Entonces, es complicado, eso no es adoración. ¿Pero qué es adoración? Adoración viene del latín adorare, que significa hablar o postrarse ante. En hebreo es shashan, que significa inclinarse o dar reverencia. En griego es proskuneo, que significa besar la mano. Hay para los que saben lenguas. Hermano, ¿alguna vez te has enamorado? Nunca. Hermanos varones, ¿será que nos enamoramos alguna vez? Hermanas, ¿alguna vez se han enamorado? ¿A qué edad se enamoraron? Cuando sentían esas mariposas, ¿verdad? Ahorita ya se nos revuelve, pero otras cosas del estómago. ¿Será que a los 15 años, a los 18, 20, más o menos? ¿Cómo nos comportábamos con esa persona, con esa persona? ¿Será que le hacíamos malos gestos? ¿Nos enojábamos? ¿No? No, hasta la mochila pues le cargamos, ¿no? Ah, pesa, ¿no? 10 libros. Con el sol, pues, y no, va. ¿Por qué? Porque estábamos enamorados, ¿verdad? Espero que todavía, hermanos, lo sigan haciendo, ¿verdad? ¿Cómo era nuestro comportamiento con la familia? Más si los papás sabiamente decían, hijo, esa muchacha no te conviene. Hija, ese joven no te conviene, mira. ¿Cómo será que nos comportábamos con ellos? Nos enojábamos, creo, ¿verdad? No, es que tú no sabes, ¿verdad? O era, sí, mamá, tienes la razón. Sí, papá, tienes toda la razón. No, en muchos cometíamos errores porque el efecto de ese enamoramiento termina afectando nuestras vidas, nuestro corazón, sea para bien o no lo sea. Unos perdimos el piso, ¿no? Otros perdimos relaciones de amistad con la familia. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro corazón quien tiene el primer lugar es esa relación, es esa persona. Incluso sobre nosotros le damos prioridad a esa persona o le dábamos prioridad a esa persona que decíamos amar. Pero, sin embargo, cuando nos enamoramos, tenemos esa libertad de expresarlo a medio mundo, a declarar esa relación, ¿verdad? Porque nos sentíamos bien, nos sentíamos completos, nos sentíamos felices. Íbamos a todas partes como muegaditos, ¿no? Porque nos sentimos enamorados, nos sentimos felices, nos sentimos bendecidos. Pero mis hermanos, no toda relación es una bendición. Es más, el enemigo puede tomar esa relación para nuestro mal, para separarnos de Dios y estar viviendo un cristianismo engañado, alejados de Dios.
porque el enemigo es bien ágil. En un abrir y cerrar de ojos, si teníamos una relación estable con Dios, al ratito ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no la estudiamos, mucho menos vamos a tener tiempo para caminar con otra persona. No, 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 no. Ni tiempo de ayunar. Porque, como les vuelvo a repetir, ahora el tiempo que teníamos dedicado para Dios se lo damos a otra persona. Entonces, el resultado de ese apartamiento, de ese distanciamiento, se refleja en nuestras decisiones equivocadas muchas veces. Porque no sabemos usar esa libertad que Dios ha recuperado. Y Pablo, en Gálatas 5, de los versículos 13 al 26, explicó precisamente eso, cómo los creyentes debían usar su libertad. Esa libertad que Cristo rescata en la cruz al entregarse por amor a nosotros. Y que ahora, precisamente por esa muerte, tenemos nosotros libertad. Pero ¿de qué libertad está hablando Pablo aquí en Gálatas? ¿Será que era libertad para que hicieran lo que quisieran? ¿De seguir pecando? ¿De seguir adorando a otros ídolos? No. Él decía que eran libres de la ley. Y eso no era, bueno, ya soy libre de la ley, voy a hacer todo lo que yo quería. No. Significaba que ellos tenían la libertad para conocer a Dios, para obedecerle y servirle. Como consecuencia, esa libertad de conocer, de servirle al Señor, de obedecerle, es nuestro servicio al prójimo. Recordemos que a través de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel permaneció cautivo por sus pecados. Era un pueblo sometido por los egipcios, por los babilónicos. Era un pueblo que adoraba a otros dioses. Y por esa rebeldía Dios permite que su pueblo, el pueblo escogido, Israel, permaneciera cautivo por esos pecados. Y entonces Dios establece el pacto de obras, la ley moral eterna de Dios. Pero sin embargo, Pablo no está diciendo que la ley fue anulada cuando Cristo cumplió cabalmente esa ley. No, no la dejó sin vigencia. No. Si me acompañas en Mateo 5, versículo 17. ¿Me regalas en la Nueva Biblia, por favor? Dice, esto es Jesús. Y dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino ¿para qué dice? Para cumplirla. Entonces, en una línea de tiempo, imagínate una línea de tiempo, aquí está el Antiguo Testamento, aquí está la ley y los profetas, está la ley moral, está la ley ceremonial, están las disposiciones dietéticas, está la ley civil. Aquí está Cristo, que vino a cumplir todo esto, el cumplimiento de la ley en él, y está el nuevo pacto, el pacto de gracia. Pero la única ley que permanece es la ley moral de Dios. Por ejemplo, no matarás, no robarás,
No decir mentiras es una ley moral. Eso permanece. No podemos ir por la vida haciendo estas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, comer cerdo, sacrificios de fiesta, sacrificios o los días de fiesta, eso, disposiciones dietéticas o la ley ceremonial queda anulada. Ahora podemos comer cerdo, podemos comer todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Y, por ejemplo, una ley civil, ojo por ojo, ¿no? Las ciudades de refugio, la ley civil de Israel, eso queda anulada, ¿no? Vamos a ir por la vida también quitando el ojo a todo el mundo, no, ya no. ¿Me acompañan en Mateo 22, por favor? Este es nuevamente Jesús. Dice, y él contestó, eso es Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿no es lo mismo que está diciendo Pablo en Gálatas? Dice, seguimos el 38, por favor. Y dice, este es el grande y primer mandamiento. ¿Ok? Pero dice, y el segundo, en el 40, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es lo mismo que está diciendo Pablo en Gálatas 5, ¿cierto? Entonces, amar a Dios es un tema de corazón. Lo vemos en el versículo 37. Amarás al Señor, tu Dios, dice, con todo tu corazón. Ese es un tema del corazón. Pero no nada más allí. Dice, con toda la mente, con razonamiento, conscientemente. Pero va más allá. Dice, con toda tu alma. O sea, con nuestra voluntad. Con todo lo que somos. Eso engloba a todo lo que somos. A toda nuestra persona, pues. Con todo nuestro cuerpo. Y Pablo explicó que hay dos maneras de vivir. Una de ellas es ser controlado por el pecado. Esta forma de vivir, como lo leíamos, lleva a las personas a hacer cosas que desagradan a Dios y el resultado de ello es ser apartado de la gracia de Dios. Pero hay otra forma de vivir, que es dejarse guiar por el Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo nos va a llevar a hacer cosas que a Dios le agradan, a decir no a muchas cosas, a decir no a lo que va en contra de lo que Dios quiere. El Espíritu Santo lleva a sus hijos a seguir el ejemplo de Jesús. Y esto se ve, como les decía, en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. En pocas palabras, adorar es vivir todos los días de la semana sabiendo de que Dios es Dios, no nosotros. Es responderle a Dios con amor, con respeto, con obediencia, porque Él se lo merece. No porque nos da algo a cambio. Adorar no empieza en domingo. Si el Espíritu Santo nos guía en toda la semana, tu adoración del domingo es el resultado de caminar con el Señor. De hecho, Jesús resume el tipo de adoración verdadera
en Juan 4:23. Y dice el Señor, pero se acerca el tiempo, es más, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Y me llamó mucho la atención porque dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, podemos concluir que existen dos tipos de adoradores. Unos que adoran verdaderamente y otros que adoran falsamente, como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que se parecen mucho, pero que no son iguales. Claro, no es para que prejuiciemos a los hermanos, no, la hermana cizaña, el hermano trigo, no. Esto va un poquito más allá, lo hagamos más personal para nosotros. Es para que podamos reflexionar y podamos definir en qué postura estamos. Si somos trigo o somos cizaña. Entonces, vayamos qué dice la palabra sobre el falso adorador. Veamos el currículum, a ver si nos podemos estar ahí, ubicarnos en lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5, versículo 19. ¿Me regalas la TLA por ahí si la tienes? Si no, eso está bien. Lo pongo porque está un poquito más claro. Y dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y malos pensamientos. ¿Alguien se puede ubicar ahí? ¿No? Bueno, sigamos. En el 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería. ¿Alguien es brujo? ¿No? ¿No vinieron hoy? Y odian a los demás. Se pelean unos con otros. Son celosos. ¿Hay algún celoso aquí? ¿No? Y se enojan, dice, por todo. ¿Tú te enojas por todo, hermano? Por algo, dice, no por todo, por algo nada más. Dice, son egoístas, discuten y causan ¿qué? Causan problemas. ¿Será que estamos ahí? ¿No? ¿Todavía no? Avancemos al 21. Puro santo, gracias a Dios. Dice, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan. Yo ya no soy borracho, gracias a Dios. Dice, y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, Gálatas 2, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Será que estamos ahí? ¿Será que podemos? Digo, no tomemos las cosas más feas. Pero ¿será que no somos envidiosos? ¿Será que no discutimos con nadie? ¿Será que no adoramos a otros dioses? Y dioses, que quede claro, no es una imagen también, ¿verdad? Es parte de una adoración a un dios. Pero ¿a qué le estamos poniendo más tiempo o a quién está en el lugar de Dios en nuestras vidas? Eso es un dios. A tu teléfono celular, a las redes sociales, a las series. Eso es un dios.
Entonces, esa falsa adoración no solamente no le agrada a Dios, nos deja fuera de la gracia de Dios. No vivamos un cristianismo engañado. No, hermanos. Pero aquí está esa hermosa bendición de Dios que nos da la esperanza en Gálatas 5:16. Eso es hermoso. Si tú te ubicas y dices, bueno, yo no tengo problemas con nadie, yo no soy celoso, yo no soy envidioso, esta palabra no es para ti. Ya. Pero si tú te ubicaste en esta parte de ese currículum, aunque sea en una, ¿sabe? ¿Qué dice Dios? Dice, obedecer al Espíritu de Dios, por eso les digo. ¿Me puedes regalar esa en la versión NTV, por favor? Está un poquito más claro. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, mi querido hermano, si nos ubicamos en ese currículum del falso adorador, tenemos esperanza. Y esa esperanza solamente lo da el Espíritu Santo. Esa esperanza tenemos con Dios para arrepentirnos, para tener un verdadero arrepentimiento y tener esa metanoia de poder girar 180 grados y tomar las cosas que de verdad tienen valor en nuestras vidas. Amada iglesia, amados hermanos, ¿recuerdan esa anécdota en la Biblia de Elías en el que el pueblo de Israel adoraba a Baal? Cuando Elías restauró el altar porque estaba en ruinas, donde tomó las 12 piedras, hizo todo un ritual, hizo una zanja alrededor del... ¿No? ¿No lo recuerdan? La leña, el animal. En Primera de Reyes está, 18. Bueno, ¿qué hizo Elías? La Biblia dice que lo primero que hizo Elías fue orar, ¿verdad? ¿Y qué oró Elías al Señor? ¿Alguien sabe? Amén. Que cayera fuego del cielo para que el pueblo que estaba perdido, el pueblo que estaba adorando a otros dioses, reconociera y se volviera a Dios. Y efectivamente, cayó fuego. Yo creo que fue un rayo, ¿no? Pero ¿saben? Antes del fuego, ¿qué hubo? ¿Qué hizo Elías primero? Antes de orar, antes del milagro. Y eso lo dice la Biblia. Dice que restauró el altar. Hubo restauración, hermanos. Tal vez lo que necesitamos es restaurar el templo de Dios, nuestro cuerpo, nuestro lugar de adoración de nuestra vida. Necesitamos arrepentirnos y poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, y reconocer quién es Él verdaderamente. Otro ejemplo. ¿Recuerdan a Saúl y a David? Saúl, dice la Biblia, que ofrecía sacrificios, pero era desobediente. En cambio, David, es cierto, David falló, pero dice la Biblia que su corazón era conforme al de Dios. Entonces, uno tenía rito, tenía sacrificios, pero el otro tenía fruto, tenía comunión con Dios. ¿Será que David conocía a Dios?
¿Será que David sabía quién era él en Dios? David dice, crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Él tenía identidad, hermanos. Él sabía quién era en Dios. Él conocía al Señor. Ahora vayamos a ver el currículum del verdadero adorador. Si no nos ubicamos en Gálatas 19, entonces esas son buenas noticias. Pablo los llama frutos del Espíritu Santo, porque las otras son obras de la carne. La carne no produce un fruto, produce obras. Pero Pablo los llama frutos del Espíritu. Y esto no son formas en lo que, como una ley, como una regla en la cual nosotros podemos comportarnos y que estas cosas controlan nuestras vidas en el exterior. Más bien son el resultado del cambio del Espíritu Santo que produce en nosotros. Gálatas 22. ¿Qué dice? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Esta semana pasada me hablaron y me pidieron por ahí un trabajo. Y le digo, no, sí, yo le paso la información y dice, oiga, Inge, qué gentil es usted. ¡Wow! Me sentí bien porque nunca me habían dicho que era yo gentil. Y de verdad se siente bonito. Pero sigamos, bondad, fidelidad. El 23, ¿qué dice? Humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra esas cosas. ¿Será que ahí estamos nosotros? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero avancemos. Al 24, por favor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Cristo pagó por todo. Amén. Continuemos al 25. Si nosotros no estamos en la postura de los falsos adoradores, entonces quiere decir que estamos dentro del verdadero adorador. Entonces el Espíritu Santo, para aquellos que estamos en la postura de un falso adorador, tenemos esperanza, la guía del Espíritu Santo, para arrepentimiento, para que nos guíe a la verdad, para hacer un cambio. Pero ahora, los que vivimos por el Espíritu, la recomendación de Pablo es muy clara. Dice que sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, el secreto es la guía del Espíritu Santo, que nos va a ayudar tanto para arrepentirnos y cambiar de dirección, pero también nos va a ayudar para santificación. Esa es una verdadera adoración. Tu playlist, así se dice, ¿va? Tu playlist no es prueba que adores a Dios. Eso no te dice, eres un verdadero adorador. No.
Pero tu paciencia con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, cuando conduces, eso sí es una prueba. Tu gozo en la prueba, dice Santiago, eso es una prueba. La verdadera adoración se prueba con frutos, porque el verdadero adorador tiene frutos. Adorar a Dios conlleva dos cosas. Ya vamos terminando, no se me duerman. La primera es una actitud del corazón. Reconocer a Dios que Él es santo, que Él es grande, que Él es digno, que Él es fiel, que es todopoderoso, que lo conoce todo. ¿Me acompañan a Romanos 12:1, por favor? Esa es pantalla. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Recuerdan? Alma, mente, corazón. Su cuerpo. ¿Estamos? Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y me llamó mucho la atención la palabra vivo y santo. La palabra de Dios se vive, pero también la palabra de Dios nos ayuda a santificarnos. Y esto es a través de la fe y la santidad. Y esto es un don de Dios, no es de nosotros. Recuerden, nosotros no hacemos frutos, nosotros hacemos obras. El Espíritu Santo es quien nos da frutos. Herman Bavinck dice que la verdadera santidad no es nunca solamente objetiva o externa. Y la fe no puede ser solo personal o subjetiva. Entonces deberían de ser dos aspectos inseparables: fe y santidad. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana, mis hermanos. Es muy probable que tu vida no sea conforme a tu plan que tú tenías. Tal vez la semana pasada no salió como tú lo habías planeado. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras vidas, nuestras historias están siendo escritas por otro, por Dios. Dios, dentro de su plan eterno, ha decidido cuidarnos cada detalle de nosotros, porque Él controla todo al mismo tiempo y en todos. Eso es impresionante, porque Él puede hacerlo. Adoración es amar a Dios, es comprometerse con Él a un nivel que trasciende nuestras libertades, negándonos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir caminando con Él. Esto es lo que cambia nuestra manera de ver la vida de una manera radical. Porque ahora no hacemos las cosas por inercia, ni solo para nosotros. Empezamos a vivir conscientes de Dios, de que Él está presente en todo momento. Él camina con nosotros. Y esa conciencia es la que transforma todo. Esto es la vida cristiana. Es una actitud del corazón. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, servirle al Señor con responsabilidad, con sacrificio. Porque santidad incluye tener sacrificios. Cómo duele, cómo cuesta.
Pero eso es lo que Dios nos está demandando. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y número 2, la expresión externa de adorar a Dios. Adorar a Dios también se demuestra. Retomemos el ejemplo del noviazgo. Cuando amamos en el noviazgo, servíamos al otro. Hacíamos sacrificios por el otro. Esposo, esposa, hacemos sacrificios por nuestras esposas, por nuestros esposos. A Dios se le adora con cantos de alabanza. Salmo 95. Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es rendir nuestra vida al Señor. Por eso levantar las manos, arrodillarnos, postrarnos, son gestos físicos de algo interno. No se trata solamente de cantar alabanza en el culto. Porque ¿qué pasa cuando Dios apaga la música? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste ese tipo de gestos? En tu lugar secreto, en tu intimidad con Dios. Salmo 134, por favor. Eso no lo tengo en mis notas, pero Salmo 134. Vamos a ir a la luz de la Escritura. En la NBI, si la tienes, por favor. Dice, bendigan al Señor todos ustedes, sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. El siguiente, por favor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Entonces, mis hermanos, levantar las manos es bíblico. Si quieres aplaudir, puedes hacerlo. Aquí nada se les niega. Eso lo hacemos por gratitud, porque estamos alegres de que el Señor hizo ese sacrificio en la cruz. Oye, hermano, pero estamos en Salmos, y eso ya es el Antiguo Testamento. Va. Vámonos a Timoteo, 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, ¿qué dice? Levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Levantar las manos en la iglesia, en un evento evangélico, es un gesto de adoración. Es un gesto de entrega a Dios, entrega al Señor. Simboliza rendición, simboliza gratitud, simboliza alabanza, simboliza adoración. Amén. No me habían enojado, su hermano. Yo no. Lo dice la Biblia, yo no. Ok, a Dios se le adora orando y agradeciendo. Salmo 100, versículo 4. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Mi querido hermano, tratar con dignidad y respeto a las demás personas y a toda la creación es lo correcto. Eso sería lo mejor que podemos hacer. Y esto es debido a que Dios administró cada detalle de lo que somos cada uno de nosotros. Él determinó cuán altos seríamos, el color de nuestros ojos, el tono de nuestra piel, la textura de tu cabello, la forma de tu nariz,
el tamaño de tus manos, el tono de tu voz, nuestra personalidad. Nadie en este lugar tuvo la libertad de escoger ninguna de estas cosas. O cuando naciste te despertaste y dijiste, voy a ser una persona analítica, voy a ocuparme en desarrollar una nariz larga y delgada. Ana Pinocho, ¿verdad? No. Porque somos personas inconformes. De verdad, hermanos. Hay momentos que hemos sido tan egoístas que, por ejemplo, cuando una persona se opone a nuestra voluntad, quisiéramos y desearíamos subirnos al trono de Dios y cambiar a esa persona. Por ejemplo, los que son casados, no me vean feo. En el matrimonio, esposos, ¿cómo quisiéramos que nuestras esposas actuaran conforme a nuestra manera de pensar? Y viceversa, aquí no nos salvamos, ¿verdad? Porque somos personas insatisfechas. Así que, hermanos, no nos desesperemos. Si algo no ocurre como quisiéramos, mejor vayamos a Dios. Dice con acción de gracias. Le digamos cómo nos sentimos al Señor, sinceros. Le pidamos claridad, que nos enseñe a confiar en su plan y descansemos en Él. Hermano, ¿cómo está tu tiempo de oración con el Señor? ¿Será que le agradecemos a Dios por todo lo que tenemos? ¿Por todo lo que nos rodea? No nada más las cosas materiales, la familia, el trabajo, los amigos. ¿Será que somos agradecidos con el Señor? Número 3. A Dios se le adora con obediencia. Juan 14:15, por favor. Ya estoy por terminar. Regálame unos minutitos nada más. Ahí está, hermanos. Esto es claro. Aquí es Jesús, Dios mismo. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Decía uno, es que yo lo guardo tanto que lo tengo en mi casa guardado. No. Aquí está hablando de obediencia. ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios? Amén. Amén. ¿Cómo está tu tiempo con el estudio de su palabra? ¿Estás caminando con alguien o estás apartado? No, es que cuando era yo niño nunca tuve amigos, siempre fui apartado. Pues bueno, Cristo hace la diferencia. ¿Estás ofrendando para que su reino avance? ¿Cómo está tu administración financiera? ¿Somos diligentes con lo que Dios nos ha confiado? ¿Recuerdan la predicación anterior, el domingo pasado? ¿Cómo estamos siendo con este encargo de Dios? ¿Qué vida cristiana estás reflejando a los demás? En tu trabajo, tu familia, tus amigos. No digo iglesia, porque aquí todos somos santos. En el trabajo, en tu familia. ¿Qué están viendo ellos? ¿Qué vida cristiana estamos reflejando allá afuera? Porque allá afuera es la lucha, aquí no. Adorar al Señor es obedecerlo amando al prójimo. Y esto me lleva a Hebreos 13:16. A Dios se le adora con el servicio a otros. Dice, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Recordemos, amados hermanos, que estamos en un mundo caído, con personas pecadoras, con falta de perdón. No deberíamos esperar a que otros animen a esas personas, por eso estamos nosotros. Nosotros, tú y yo, tenemos esa responsabilidad moral
de hablarles de lo que Cristo hizo en nosotros y predicarles el Evangelio. No hay que ser egoístas. Un día estuvimos en ese lugar, alguien nos habló, ahora hagamos ese favor a otra persona. Compartamos el Evangelio. No nos cuesta, de verdad. Eso nos va a ayudar mucho a crecer en fe. La Biblia es práctica. Y nosotros, desde esa perspectiva de que somos miembros de un cuerpo de Cristo, tenemos vida. Un miembro tiene vida. Y deberíamos de ser miembros activos. Es una gracia irresistible. Dejemos de ver a las personas como objetos perdidos. Veamos más bien a las personas como necesitadas de gracia, necesitadas de perdón. Ya es tiempo de despertar. Dejemos de ser miembros pasivos. ¿O qué nos motiva a estar en iglesia? ¿Qué es tu motivación congregarte? ¿Venir a perder el tiempo? ¿Es que no tengo nada que hacer el domingo temprano? Vivamos la Biblia, siendo obedientes a ser discípulos, compartir el Evangelio. Guardemos un buen testimonio delante del Señor y de los demás. Hoy es un buen tiempo para restaurar tu relación con Dios. Hoy es tiempo de ir a los pies del Señor. Tenemos libertad. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para arrepentimiento, para santificación. Restauremos nuestra relación con Dios. ¿Te parece si oramos? Amén. Amado Dios, tómate este tiempo, por favor, para hablar con el Señor.